para ser de alguna medida, con alguna profundidad, ¿no? Entonces lo intentaré esta tarea. Bueno, es decir que primero lo más importante, y creo que la diversidad de experiencias que se ha presentado acá, de Chile, Perú, El Salvador, nos permite percibir que estamos hablando de algo muy nuevo y muy importante en la realidad de América Latina, que es el concepto, la cultura viva comunitaria, como la construcción de un repertorio y de una narrativa común para hacer pensar las políticas culturales en el continente. Esto es algo, o sea, de esta cuadra histórica que estamos viviendo. O sea, no antes no teníamos, por así decir, algo que pudiera establecer algunos códigos, algunos planteamientos comunes para hacer pensar las políticas culturales en el continente. Esto me parece algo importante de puntualizar, importante de tenernos en cuenta en esta discusión, ¿no? De que pasamos a hablar de un proceso de constitución de una mirada común, porque hay cuestiones, en especial el tema de que en la América Latina, además de las distintas realidades regionales que tenemos desde cada país, o mismo en cada país, en las diferencias regionales, tenemos sí, cientos de miles de procesos culturales, comunitarios que se vienen desarrollando desde abajo hacia arriba. Entonces esto es un eje común que unifica a todos nuestros procesos. Estamos hablando de experiencias que se hacen desde la base de la sociedad y que tienen la cultura como una herramienta central y estratégica para procesos de intervención social, de cambio, de transformación, de educación popular, de actuación en la comunidad. Eso quiere decir también posicionar a la cultura en un nuevo campo en la disputa, como hablaba el compañero Salvador, en la disputa de la hegemonía de la sociedad. O sea, la cultura no suele ser solamente como un adorno, no suele ser solamente como algo decorativo o restricto al campo de las bellas artes, sino que la cultura se insere en los procesos de cambio de la sociedad. La cultura se insere también como un espacio para hacer pensar un nuevo modelo de sociabilidad y un nuevo modelo de desarrollo. Vivimos también en una época de agotamiento de un modelo del capitalismo, de un modelo desarrollista, de modelos de conformación de la sociedad, teniendo la economía como la base estructurante, como el vector estructurante de los procesos sociales. Y en este marco del siglo XXI, la cultura surge, sí, en la centralidad de un nuevo modelo de la sociedad. Entonces, en este sentido, estamos hablando también no solamente de la política cultural, sino que también de la cultura política, o sea, de los procesos de cambio y de transformación de la sociedad que se desarrollan teniendo la cultura como este eje central de transformación. Y es interesante pensarlo como un movimiento continental, como algo que, además de procesos de políticas culturales que se vienen desarrollando desde cada país, también lo pensemos como un proceso continental. Un poco lo que hablamos ayer, estábamos algunos compañeros ayer sesionando el tema de Libercultura Vivo, de este proceso de espacios intergubernamentales de articulación de políticas públicas. Es muy importante dejar claro en todo momento que lo que sostiene este proceso es justo este movimiento, ¿no? Porque es algo también común a los procesos de cultura viva en varios países, es que la contraparte de la acción de políticas públicas, la existencia de políticas públicas de cultura biocomunitaria es la existencia de organizaciones y procesos políticos, de redes, de movimientos, de organizaciones a nivel regional y nacional que sostienen y que dan bases a este proceso. Y mismo así, en países donde no hay políticas públicas todavía, en países donde hay contextos incluso muy complicados de implementación de políticas de este nivel, pero aún así existen procesos de articulación de redes y de movimientos culturales en estos países, pensando en el marco de las políticas públicas y de la cultura comunitaria. O sea, no estamos hablando solamente de herramientas de gestión, sino que también herramientas de organización desde la cultura de un campo de articulación política de la sociedad. Entonces, estos también son como que procesos comunes que unifican a las experiencias de nuestros países.
Me parece que hay un tema también, hablando un poco del tema de los desafíos y de las dificultades, que es un tema común, que es el tema de la descontinuidad muchas veces de los procesos de gestión de esta política, ¿no? Vivimos todos en nuestros países procesos de avance y procesos de marcha atrás en mucha de la implementación de la política. Hemos vivido en Brasil, se vive en Perú, se vive en Chile, se vive en distintas realidades locales y nacionales donde hay momentos de avance de la política, pero también momentos de que hay interrupciones importantes, hay también procesos incluso de reacción, de retroceso mismo en muchos de los procesos de implementación de estas políticas, y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Nosotros que a mí hoy me toca estar en un rol de funcionario de actuación en el ámbito de la gestión, como ya tocó a Paloma, como tocó a Patricia, como tocó a muchos de nosotros, pero como ya tocó a Celia, a Melguizo y todo, pero en algún momento también ya lo estamos, y eso tiene que ver, y eso también es común, o sea, todavía tenemos mucho en que avanzar en el sentido de construir procesos de continuidad de estas políticas, y también cómo sostener, este es un desafío común, cómo sostener esta política, la implementación de estos procesos, además de estos procesos de descontinuidad y de cambios políticos de los gobiernos nacionales y locales que vivimos. O sea, esto también es un proceso que tenemos que estar conscientes y que reflejar en el ámbito continental, ¿no? Y muchas veces, vuelvo a decir, lo que sostiene eso son justamente la fuerza que viene de este movimiento latinoamericano. Nosotros, en el momento más complicado en Brasil, de muchos procesos de retroceso en las políticas culturales, de punto de cultura y de cultura viva, nos hemos agarrado en el camino hacia la paz, nos hemos agarrado en la realización del movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria. Cuando nos fuimos, cuando Iván Nogales recorrió a Brasil, difundindo el movimiento de cultura viva y el Congreso de la Paz, estábamos viviendo uno de los momentos más complicados en el sentido de la descontinuidad de la política de cultura viva y de punto de cultura de Brasil, pero aún así fue la fuerza del movimiento que ha dado sostenimiento a un proceso de articulación desde la sociedad civil que logró, entre otras cosas, la aprobación de la Ley de Cultura Viva en Brasil el año pasado, en 2014. La aprobación de la ley es un hecho muy importante que logró, tenemos hoy la constitución de una política nacional de cultura viva, que no solo consolida el programa Cultura Viva y los puntos de cultura como una política de Estado, como también avanza en mecanismos de registro y reconocimiento de puntos de cultura, avanza en los procesos de asignación de los fondos, simplificando la forma de impartir los fondos a la sociedad, y avanza también en los procesos de lo que son las rendiciones de cuentas y los procesos de cómo las organizaciones se relacionan desde el punto de vista formal e institucional con el Estado. Entonces, hay que poner esto en cuenta también, que la aprobación, la conquista de la aprobación de la Ley Cultura Viva se dio justamente en un momento donde el gobierno no estaba dando la priorización necesaria para la política desde el ámbito del Ministerio de Cultura. La aprobación de la ley se dio justamente en un momento complicado, pero aún así fue la organización de la sociedad misma, la presión popular que generó este proceso. Y claro, también, o sea, la fuerza política de la idea, del concepto, la fuerza también conceptual y narrativa de lo que es la cultura viva comunitaria, de lo que son los puntos de cultura, porque eso de hecho genera ya hoy un movimiento en la sociedad. En este proceso también hemos aprendido también mucho unos con los otros, ¿no? En el ámbito de la implementación de la política pública. La primera ley que se aprobó en América Latina no fue en Brasil, fue la ley, la ordenanza de Lima, de cultura viva comunitaria, fue y también en Medellín, en marco institucional, o sea, las experiencias locales también, ¿no?, de cultura viva comunitaria en distintos países son importantes y fueron ejes de ejemplos incluso para los procesos nacionales. Entonces también aprendemos unos con los otros. Por ejemplo, ahí hablaba Paloma de los procesos de los puntos de cultura de Perú. El proceso de puntos de cultura de Perú empieza con el registro, o sea, con el autorreconocimiento de las organizaciones, ¿no?, y con el reconocimiento por parte del Estado. O sea, las organizaciones dicen, bueno, yo me reconozco como un punto de
de Cultura y el Estado tiene sus criterios, sus mecanismos para hacer este reconocimiento. Este es un avance que en Brasil solo lo estamos pudiendo hacer ahora. Y lo estamos haciendo ahora muy inspirados en la experiencia de Perú. Porque antes para hacer un punto de cultura había que sacar una convocatoria pública, ser seleccionado, hacer un convenio para recibir el presupuesto y todo. Hoy podemos pasar por el proceso de autorreconocimiento y de reconocimiento por parte del Estado y de registro. Y eso fue de alguna manera un aprendizaje que hemos tomado de experiencias latinoamericanas. Porque hay que comprender, el Estado tiene un límite de su presupuesto y estos límites son muy bajos en general en nuestros países, pero la fuerza de la cultura no tiene este límite. Nosotros pues si podemos apoyar con presupuestos hoy a 4.000, 5.000 experiencias que fueron apoyadas de Punto de Cultura en Brasil con presupuesto, pero sabemos que hay mucho más experiencias de cultura viva y de puntos de cultura. Hay 15, 20.000, quizás 100.000 organizaciones y procesos y colectivos culturales comunitarios que pueden tener este reconocimiento político por parte del Estado. Y el reconocimiento es un hecho importante, algo que tenemos que pensar también y que planteábamos en la agenda de la reunión del Comité Intergubernamental de Ibercultura Viva que sesionó acá en el Congreso, fue cómo también podemos pensar procesos de registro y de reconocimiento en nivel continental, como también a través de estos foros, de estos organismos internacionales y también en estrecha colaboración con las redes de la sociedad civil, cómo podemos crear procesos de reconocimiento a las organizaciones culturales comunitarias, a los puntos de cultura y que sea alguna instancia también de formalización y de mapeo y de bases de datos comunes que podemos generar a partir de estos procesos también de cultura comunitaria para poner esto en la agenda de los países, poner esto en la agenda de los foros internacionales, poner esto en las agendas de difusión de la UNESCO, de la CELAC, del ALBA, de UNASUR, de todos estos espacios también institucionales. Y creo que de alguna manera esto tiene que generarse a partir también de un planteamiento político como movimiento, como redes que también pueden apoyar a procesos desde cada país también a partir de una mirada común. Entonces me parece que avanzamos en este tema si logramos tener un proceso de registro y de bases de datos comunes. Avanzar en el tema de las leyes. Esta es una agenda que ya se viene planteando también desde el movimiento de cultura comunitaria, leyes locales, leyes nacionales. El tema presupuestario, ahí está el tema de 1% para la cultura y 0,1% para las culturas vivas comunitarias, pero de alguna manera, ¿cómo logramos avanzar? No solo en el presupuesto, la definición de los presupuestos, sino que en los mecanismos de asignación de estos fondos, porque sabemos que las organizaciones y los colectivos culturales muchas veces no tienen el aparato jurídico, burocrático, institucional necesario para los tipos de relación que el Estado genera con la sociedad. Muchas veces la manera como esas relaciones se establecen se dan en prejuicio del funcionamiento mismo de las organizaciones, y hay muchos problemas en el caso de Brasil con criminalización de organizaciones que han tenido problemas con rendición de cuentas, que han tenido problemas con este tipo de estatuto de asignación, y este es un problema también. O sea, no es solo tener el dinero, sino cómo y de qué manera se reparte este recurso para las organizaciones, y cómo son estos procesos, y cuál es el nivel de participación ciudadana y popular en estos procesos también, de definición de criterios y también de definición de las herramientas para esta asignación de los fondos.